Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Ferrara. En esta oportunidad vamos a hablar con relación a lo que son los delitos y las faltas en la Cátedra de Derecho Penal Especial. Vamos a diferenciar o dar un breve bosquejo de lo que son estos conceptos, como lo que son los falsos testimonios, las calumnias, la difamación y la injuria. Todos sabemos que el falso testimonio es una actividad delictiva que se produce cuando el sujeto falta a la verdad de sus declaraciones ante la autoridad judicial. Es considerada como un delito contra la administración de justicia, mientras que la calumnia es acusar a una persona de un crimen que no ha cometido frente a autoridades judiciales. Aunado a esto tenemos lo que es la difamación, que es un acto de lesionar la dignidad, el honor o la reputación de otra persona física o moral, difundiendo informaciones que no son verídicas. Y por último tenemos lo que es la injuria, que es un delito donde una de las partes dice algo indirectamente deshonroso y perjudicial para la otra parte. Sus tipificaciones van desde el artículo 242 del Código Penal, en la calumnia el 240 del mismo, en la difamación el 422 y en la injuria el 444. Sus acciones, por lo menos en el falso testimonio, tenemos que por medio de engaño y omitiendo un hecho de calidad de testigo, niega la verdad o afirma la mentira, será castigado por la ley. Su bien jurídico tutelado es la administración de justicia. Y la naturaleza jurídica de la acción penal es de acción pública, puesto que compete al Estado. Mientras que la calumnia, su acción es aquel que denuncie o acuse ante la autoridad judicial o ante un funcionario público a una persona sabiendo que es inocente. Su bien jurídico tutelado es el honor y la libertad, y su naturaleza jurídica de acción penal es de acción pública porque es enjuiciable de oficio. También tenemos lo que es la difamación. Es una acción en el perpetrador de este hecho punible posee el animus de ofende, la reputación ajena y mediante la comunicación con otras personas en ausencia del agraviado. Su bien jurídico tutelado es el honor y la reputación, y su naturaleza jurídica es de acción privada. En la injuria tenemos su acción, que es quien se comunica con varias personas juntas o separadas, ofendiendo de alguna manera el honor y el decoro de otra persona. Su bien jurídico tutelado es el honor y la reputación, y su naturaleza jurídica es la acción privada. La diferencia entre el falso testimonio, la calumnia, la difamación y la injuria, podemos decir, la difamación es menester que el hecho determinado sea idóneo para exponer a la víctima al desprecio u odio público, u ofensivo a su honor o a la reputación, a diferencia del delito de injuria que se basa en el sujeto activo, imputa al sujeto pasivo en hechos genéricos, el honor a la reputación, al decoro de un sujeto pasivo. También tenemos que la acción penal derivada de la difamación prescribe en el transcurso de un año, mientras que la prescripción de la acción penal que emana de la injuria opera en el transcurso de un lapso menor a 3 meses. La calumnia y el falso testimonio son de acción pública, puesto que competen al Estado, mientras que la difamación y la injuria son de acción privada. En la calumnia se ofende el honor a un ciudadano que es acusado de un crimen, mientras que en el falso testimonio ofende a la administración de justicia, negando la verdad y afirmando la mentira. La difamación ataca el honor objetivo de alguien, que es la reputación, y la injuria es el honor subjetivo, que trata de las cualidades del sujeto. Otra de las diferencias tenemos que el hecho que los convierte en delito en el caso de difamación es el hecho que convierte a una situación, es el hacer acusado a un hecho determinado o determinable a una persona, mientras que en la injuria el hecho es indeterminado o genérico. En la calumnia, aun cuando el hecho es determinado, lo distintivo es la acusación de haber cometido un delito ante las autoridades pertinentes, y en el falso testimonio es la negación de la verdad ante las autoridades. Cabe destacar
que dentro de lo establecido en la forma genérica por el Código Penal venezolano existe la posibilidad de reducción de pena. La injuria posee un atenuante específico, que es cuando el ofendido haya sido la causa determinable e injuria del hecho. La calumnia, por su parte, posee como forma de reducción de la pena la retractación o revelación de la simulación por parte del que haya hecho. Sin embargo, la difamación no posee formas específicas de reducir la pena establecida, y el falso testimonio es el delito instantáneo, por el que no admite tentativa ni frustración. También tenemos lo que existe la posibilidad de exculpar a la persona que lo comete. En la difamación posee un artículo 443 del Código Penal venezolano, lo que es la posibilidad de exculpabilidad de los casos, en lo que se pruebe la acusación sea verdadera, de acuerdo a los casos que el mismo artículo establece. Esto es llamado excepción de la verdad, mientras que en la injuria, la calumnia y el falso testimonio posee una posibilidad de expulsar a la persona en este sentido. Vamos a dar un breve análisis jurídico de lo que es el tercer libro del Código Penal. Para comenzar el análisis sobre el libro tercero, primeramente se debe saber de qué trata el mismo. Este libro del Código Penal ampara todo lo concerniente al régimen sustantivo de las faltas. Sin embargo, no contribuye con la definición de alguna de estas. Es necesario tener en consideración que la intención del legislador de dividir los hechos punibles bajo la estructura tripartita no encuentra una justificación explícita, con fines únicamente didácticos interesantes de discutir las características principales de diferentes las falsas de los hechos que la ley incrimina como delito. En cuanto a las sanciones, los hechos que integran las faltas tienen asignadas penas mucho más leves que en la explicación de los delitos. En las faltas bastante simple infracción legal, acción u omisión, para incurrir en responsabilidad siendo indiferente el elemento subjetivo de la culpabilidad. Otro tenemos que la falta solo es punible cuando se ha consumado y no es el grado de tentativa ni frustración. El criterio objetivo según el cual los delitos y la falta no se diferencian constitutivamente, sino según la gravedad del daño, ocasiona como delito menor entidad de delitos veniales. El grueso de la doctrina nacional e incluso foráneo entiende que las faltas únicamente encuentran distingo respectivo de los delitos, conforme al quantium de la pena atribuible. Así pues, el crédito de la distinción cuantitativa es el argumento que prevalece en la doctrina, dejando por sentado que cualitativa, esencial y ontológicamente no existe distinción alguna. Sin embargo, en nuestro código nos prospera el criterio de la distinción cualitativa de delitos y faltas, por cuanto encontramos un caso en el que la falta acarrea pena más grave que un delito. Cabe señalar que las faltas responden a la misma escritura y esencia de los delitos, pues la realidad se trata de que los delitos veniales, delitos de menor gravedad, pero nunca de categoría distinta. Las faltas también poseen los mismos elementos que el caso del delito, como lo son la tipicidad, la injuricidad y la culpabilidad. Sin embargo, la diferencia que existe entre ambos es que la ley toma la decisión de categorizarla como falta en lugar de como delito, debido a lo considerado de menor gravedad. El tercer libro, como ya hemos mencionado, trata de las faltas en general. Por razón, es considerado de menor gravedad que el delito, por el cual se crea una diferenciación de hechos de la existencia de falta en lugar de manera de rama del derecho penal, conocido como el derecho contravencional del derecho y las faltas. Se puede establecer un criterio de distinción cuantitativo en cuanto a las penas del libro segundo. Para esto, es un menester que de acuerdo a los códigos penal, todos los delitos acarrean penas más graves que las faltas, pero de esta forma establece las diferencias de penas diciendo que los delitos
que ya en este código no prosperan en el criterio cuantitativo y se distinguen entre ellas los delitos y las faltas. Sin embargo, es importante destacar que la distinción entre las penas del libro segundo y el libro tercero del Código Penal venezolano es el libro segundo, que contempla penas corporales privativas de libertad junto con penas pecuniarias en algunos casos, mientras que el libro tercero solo contempla penas pecuniarias a cumplir en unidades tributarias. Formas inacabadas de delito: las faltas que son insusceptibles de modalidad inacabada solo se castigan cuando se consuma realmente. Algunos de los bienes jurídicos tutelados que encontramos en el libro tercero del Código Penal venezolano serían principalmente el orden público, la seguridad pública, la moralidad pública y la protección pública de la propiedad, y su naturaleza jurídica es de acción pública. Vamos a dar también un análisis jurídico sobre la desaparición forzada de las personas. Actualmente tenemos diversos mecanismos legales en los cuales nuestros legisladores han intentado perfeccionar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, mencionándose los artículos 44 y 45 de la Constitución, concatenados con el artículo 30 de la misma, los cuales versan sobre la libertad personal como derecho y sustitución de que no puede ser violada, la prohibición de practicar o tolerar la desaparición forzada de las personas y el derecho de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, respectivamente. Es el flagelo que sigue amenazando la consagración de una sociedad plenamente segura. Aunado a la Constitución Nacional, tenemos nuestro Código Penal en su artículo 180A, que establece penas de 15 a 25 años de presidio para tales casos. Es considerada desaparición forzosa la privación de libertad de una o más personas, las cuales fuere su forma cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la esquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o la negativa de reconocer dicha privación de libertad y de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes. La desaparición forzosa, las personas implicarían en la combinación de aspectos lesivos referente a la libertad personal y a un peligro de la integridad de la persona, que es la seguridad de la vía. Es importante subrayar este último aspecto, ya que no es necesario la lesión de la vida, es decir, la muerte del detenido, para que se configure este delito. El sujeto activo o los elementos dentro de la desaparición forzada de personas tenemos: el sujeto activo solo pudiera ser un funcionario público que actuara en ejercicio de sus funciones, es decir, un funcionario que pertenezca al Estado. El sujeto pasivo es una persona indiferente. Su bien jurídico tutelado es la integridad física, la vida y la libertad individual. Y su naturaleza jurídica de acción penal es de acción pública, porque es perseguible de oficio. El delito establecido se considera continuado mientras no se establezca un destino o ubicación de la víctima. Ningún orden o instrucción de autoridad pública, sea civil, militar o de otro índole, ni estado de emergencia ni excepción, la restricción de la acción penal derivada de este delito. Si quienes habían participado en actos de constitución desaparición forzada construyen a la reaparición de la vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá dar rebaja a sus 2/3 partes. Espero les haya sido de gran ayuda y gran apoyo para todos. Muchas gracias.